Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Montserrat Álvarez Guerrero y bueno, en esta ocasión tengo que realizar un video dirigido al presidente de la República o al secretario de Educación en nuestro país, en México. Esto va a ser con la finalidad de resaltar el valor social de la mediación. Querido presidente, quiero comentarle que una servidora no había conocido una forma de hacer justicia tan viable, tan natural, tan propicia como son los métodos alternos de solución de conflictos, entendiendo estos como aquellos métodos en los cuales las partes tratan por sí solos o a través de un facilitador llegar a acuerdos sin tener que acudir a una medida o método jurisdiccional. Quiero hacer énfasis sobre todo en la mediación. La mediación es un sistema de negociación asistida mediante el cual las partes involucradas en un conflicto intentan resolver por sí mismas con la ayuda de un tercero debidamente capacitado e imparcial que actúa como facilitador y conductor de la comunicación, es decir, puede ser en este sentido un mediador. En el caso de la conciliación es un conciliador. Los interesados van a través del diálogo, buscar propuestas de solución a su conflicto, las cuales sean favorables para ambas partes. Este procedimiento de mediación tiene varias ventajas. Por ejemplo, es un menor desgaste emocional para las partes, ya que, bueno, si ustedes se dan cuenta, en un juicio es un procedimiento mucho más largo, implica más términos, etc. Lo que se busca con la mediación es que se logre resolver el conflicto de una manera más rápida y pues de común acuerdo. Otra de las ventajas es el desgaste económico. Se evita el desgaste económico que implica irse a juicio, porque como ustedes saben, pues de alguna forma sí se tienen que pagar honorarios de los abogados, se tienen que pagar diversos servicios, por ejemplo, el trámite de las copias, etcétera. Y aquí en la conciliación, pues es un procedimiento que evita precisamente que las partes tengan que erogar una cantidad de dinero considerable, que finalmente esa cantidad que ustedes están dando para solucionar el conflicto es mucho, mucho menor que lo que se llega a gastar en el juicio. Ahora también hay otra cuestión muy importante. Un juicio lo va a decidir un tercero, que va a ser un juez. Y lo importante de la mediación y la conciliación es que quien resuelve el conflicto son las mismas partes a través del diálogo, a través de un facilitador de la comunicación, que como lo comenté al inicio, puede ser un mediador o un conciliador. Bueno, esas son algunas de las ventajas de la mediación. Desventajas, honestamente, yo no lo veo. ¿Qué sucede en caso de que ambas partes lleguen a un acuerdo favorable? Bueno, pues es importante hacerlo de conocimiento a través, se tiene que plasmar la voluntad en un convenio. Ese convenio va a ser las bases de una sentencia. Es decir, ya es cosa juzgada. Hay varios principios que se encuentran dentro del procedimiento de conciliación y de mediación. Les voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el principio de imparcialidad quiere decir que el mediador o conciliador no está a favor ni en contra de alguna de las partes. ¿Ok? Tiene que ser totalmente imparcial. El principio de neutralidad quiere decir que el conciliador o mediador puede tener diversas ideas encontradas, ¿no? Respecto de lo que digan cada una de las partes, el conciliador o mediador puede tener
ideas o sentimientos encontrados, los cuales él no puede manifestarlos, ni puede mostrar coincidir con alguna de las partes. En este caso está muy unido con el principio de imparcialidad. Como conciliador, pues tienes que ser muy cuidadoso de no vulnerar las pretensiones de cada una de las partes, ¿ok? No involucrarnos a lo mejor emocionalmente de una manera que se note que estamos a favor de alguna de las partes, sino más bien tratar de compensar lo que dice uno, lo que dice el otro, para que lleguen a un acuerdo favorable. Muy bien. Otro de los principios es el principio de flexibilidad. Como ustedes saben, los juicios se llevan a cabo a través de procedimientos. Con el principio de flexibilidad, lo que se busca es que precisamente las partes puedan decidir si pretenden hacer otra audiencia de conciliación las veces que sean necesarias con la finalidad de resolver el asunto. Y no estamos limitados a un procedimiento de ley que, muchas veces tiene un término y si no se cumple ese término, obligadamente tienes que irte a juicio. La conciliación pues tiene por objetivo, bajo el principio de flexibilidad, que las partes sean las que pongan las reglas del procedimiento. No el procedimiento está impuesto para las partes, sino que las partes lo ponen al procedimiento. Otro principio muy importante es la voluntariedad. La voluntariedad quiere decir que las partes se someten de motu propio para resolver el conflicto. Es decir, que no hay una fuerza que los esté obligando a que asistan, sino que ellos, por la misma necesidad, voluntad de querer resolver el conflicto, acuden a la instancia conciliatoria o a la mediación y a través del diálogo pretenden llegar a un acuerdo. Otro principio más que es muy, muy importante es el principio de confidencialidad. El principio de confidencialidad quiere decir que lo que las partes manifiestan en la audiencia de conciliación no se hará del conocimiento en ningún procedimiento posterior, administrativo o judicial, o incluso el mediador o facilitador del diálogo. Toda esta información que les haga del conocimiento las partes, él no podrá divulgarlos de ninguna manera. Este principio tiene por objetivo, pues precisamente que las partes sientan la confianza de manifestar lo que ellos consideren, de poder decir cara a cara a la otra parte, pues el motivo por el cual están disgustados, por el cual sienten que hubo un conflicto, etc. La mayoría de los conflictos es por falta de comunicación. Entonces, ahora que he dado estos principios, que son muy básicos, todavía hay muchísimos más, pues me gustaría también agregar que el valor social de la mediación tiene que ver precisamente con esta forma de llegar a acuerdos y de solucionar conflictos fuera de las vías tradicionales, es decir, de las vías jurisdiccionales o adversariales. ¿Cómo podemos utilizar la mediación en nuestra sociedad? Pues prácticamente se utiliza en todo. Por ejemplo, en los conflictos escolares. Vamos a decir, el ejemplo más común es el bullying, ¿no? Tenemos que aprender a enseñarle a los niños que existen ciertos valores, que las personas todas tenemos valores y derechos mínimos que tienen que ser respetados. Entonces, a través de la mediación y la conciliación, podemos hacer que los niños reflexionen y también noten a sus compañeros como personas similares a ellos, con una necesidad de amor, con una necesidad de hablar, con una necesidad de sentir que pertenecen a un mismo núcleo.
y que no hay necesidad de la violencia ni de la burla para sentirse incluidos. Al contrario, eso más que incluir excluye, ¿verdad? Y, y esa es la importancia de la mediación, y esa es la importancia de que existan los mediadores, los conciliadores, facilitadores del diálogo, lo reitero. Otros ejemplos, por ejemplo, son en los conflictos familiares. Los conflictos familiares, como ustedes saben, pues puede incluir violencia intrafamiliar, puede derivar esa cuestión de la violencia en divorcios. Podemos hablar de cuestiones de la patria potestad, etcétera. Ese tipo de conflictos familiares también son materia de mediación o de conciliación. Insisto, el hecho de poder hablar las cosas que uno siente ayuda muchísimo para hacer una autorreflexión de lo que nos está haciendo daño. Y a la vez la parte que escucha esta información, pues también procesa muchísimo si lo que están viviendo es correcto o es incorrecto, cómo mejorarlo, cómo pararlo, etcétera. Por ejemplo, también la mediación es utilizada en comunidades. Puede ser diversos problemas. Hablemos en este momento quizá de la construcción de una carretera en donde se tiene que tomar la consulta ciudadana de alguna forma, la consulta de la población, en la cual se llegue a acuerdos, ¿no? Esta carretera, ¿de qué tramo a qué tramo va a corresponder? ¿Qué afectaciones puede tener? ¿Qué servicios puede afectar? ¿No? Por ejemplo, el servicio del agua, el servicio de luz, dónde se van a hacer las excavaciones iniciales, en qué tiempo es que se va a llevar a cabo la obra. Y son una serie de circunstancias que sí afectan a la comunidad y por eso se tiene que usar el diálogo y la comunicación para que las partes decidan si se hace o no se hace, si es procedente o no es procedente. Solamente les estoy dando ejemplos muy rápidos y muy vagos, pero esto lo hago, presidente, con la finalidad de que usted sepa el valor social de la mediación, que esto es una herramienta utilizable desde muchísimo tiempo atrás, pero que a través de las reformas que se han realizado en la Constitución, pues le ha dado una mayor fuerza protectora a los derechos humanos. Ahora, otra utilización de la mediación que se hace comúnmente puede ser en la materia laboral. Su servidora, pues, ha sido conciliadora en materia laboral y bueno, ahí es muy satisfactorio ver que las partes pueden llegar a acuerdos favorables sin necesidad de ir a un juicio, ¿no? En materia laboral se presentan muchísimo los despidos injustificados y podemos darnos cuenta que tanto el patrón como el trabajador pues están sufriendo con esta pandemia que lamentablemente ha dañado a muchísimas familias en la actualidad. ¿Por qué? Pues porque con la pandemia hubo muchas pérdidas de empleo, hubo poca gente en los establecimientos, muchos establecimientos mercantiles tuvieron que cerrar por necesidad más que por voluntariedad, ¿no? Y precisamente en este diálogo se les hace saber a las partes, o las mismas partes son las que manifiestan los motivos por los cuales tuvieron que prescindir de los servicios de sus trabajadores. Y es sensibilizarlos. Ambas partes se tratan de sensibilizar. Cuando no quieren hablar, cuando está muy dañada la relación, pues la función del conciliador es, a través de preguntas, tratar de sacar la mayor información posible de modo que la escuche el otro y de modo tal que al escucharse, pues entiendan un poco más el por qué reaccionó de determinada forma y por qué
se tomaron las decisiones que se tomaron en ese determinado momento. Y a lo mejor también, oigan, pues el trabajador dice, es que a mí no me gustó mucho la forma en la que fui tratado, siento que me gritaron, que me sacaron de una forma incorrecta de la empresa, que yo pues di mi vida ahí y la forma en la que me hicieron saber que ya no iba a tener ese trabajo fue muy agresiva, etcétera. Y el patrón reflexiona y ofrece quizá una disculpa y da sus explicaciones y sus motivos por los cuales se hizo de esa forma. Y lo más bonito de la mediación y la conciliación es que ellos puedan resolver su conflicto sin necesidad de acudir a instancias que son mucho más largas, mucho más costosas y que te pueden llevar al mismo resultado, ¿no? Por último, y no menos importante, solamente me gustaría mucho hacer del conocimiento lo que dice nuestra Carta Magna en el artículo 17 constitucional. El artículo 17 constitucional, fracción, párrafo quinto, dice aquí, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto es muy importante, puesto que ya se le está dando una magnitud grande a los métodos alternos de solución de controversias, que como lo dije al inicio, honestamente, yo no conocía otra forma de hacer justicia hasta que descubrí los métodos alternos de solución de conflictos. En mi profesión, que es ser licenciada en Derecho, pues evidentemente nos enseñan y nos meten el chip de que quien resuelve los asuntos va a ser un juez, que es un tercero ajeno al problema. Y en todas las materias entendemos que sí, efectivamente, en materia civil, en materia penal, en materia mercantil, familiar, la que gusten, los asuntos se resuelven ante los tribunales competentes y culminan en una sentencia, lo cual ha sido maravilloso desde siempre, porque el derecho siempre ha existido y esa forma de llevar los procedimientos siempre ha existido, pero con esta modificación al artículo 17 y la adhesión de este párrafo quinto, que la vuelvo a leer, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, le está dando a la población, le está dando a los mexicanos la oportunidad de llevar a cabo una resolución de sus conflictos de una manera más rápida, de una manera en la cual no tengas que erogar tanto dinero, en la cual te ahorres tiempo, en la cual te ahorres el desgaste físico, el desgaste emocional, en la cual a partir del diálogo y de un profesional que es el conciliador o el mediador, tú puedas sentirte tranquilo y puedas resolver tu problema. ¿Ok? Hago un paréntesis en el artículo 17, también en el párrafo tercero. En el último párrafo, lo último dice, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Quiere decir que las autoridades en el ámbito de sus competencias siempre deben privilegiar la solución del conflicto. Es decir, se está haciendo énfasis en el principio de flexibilidad y voluntariedad de las partes que les comentaba anteriormente. En fin, señor presidente,
señor secretario de Educación Pública del Ejecutivo, pues esta sería mi participación y los conmino a que privilegiemos los métodos alternativos de solución de conflictos como un valor social para la población. Muchísimas gracias. Mi nombre es Diana Montserrat Álvarez Guerrero. Les agradezco.